Para citas o consultas, usted puede llamar a las clínicas del Dr. Mauro a los siguientes números. Raven, a nombre de Juventus, el tratamiento actual para los problemas de erección, presenta su cápsula Sexo Informativa. Es la incapacidad repetitiva del varón para conseguir o mantener erecciones firmes, erecciones intensas, como antes sí las lograba. A nivel popular se habla no de disfunción eréctil, sino de impotencia. Por eso nos gusta decir problemas de erección, que es un término que todos entendemos. Los estudios señalan que el 50% de la población masculina padece o padecerá de este problema. El sobrepeso, la presión alta, los problemas en el azúcar, los problemas del hígado, algunas alteraciones hormonales, así como las cirugías y ciertos medicamentos suelen ser los responsables de los problemas de erección. Desde luego que el tratamiento va orientado a eliminar el factor causal y utilizamos tratamientos para la erección de manera transitoria y la mayoría de los pacientes recuperan su función sexual. De manera que es cuestión de consultar. Raven, el laboratorio de siempre con los medicamentos de hoy. Mauro, cuando hablamos de enfermedades de transmisión sexual, ¿son muchas las personas infectadas? Quizá esos son los números que más tenemos en mente a la hora de hablar de este tema. Por un momento creíamos que era la excepción, que era simplemente algunos grupos de riesgo los que habían adquirido enfermedades de transmisión sexual, enfermedades venéreas. Hoy sabemos que no, que algunos estudios indican que pueden ser porcentajes superiores al 50% y algunos van más allá, hasta un 75%. Por eso es que hoy entendemos que estas infecciones es un asunto de todos y particularmente de la familia. ¿Estas infecciones las detecta el Papa Nicolau? Esto es muy importante. Cuando Giorgio Papanicolaou ideó esta prueba, la pensó para detectar el cáncer y el precáncer en el cuello de la matriz, no para detectar infecciones. De manera que la inmensa mayoría de las veces el Papanicolaou no va a detectar una enfermedad de transmisión sexual, una enfermedad venérea. A veces simplemente la detecta como serendipity, como chiripa, como por casualidad. Pero ese no es el objetivo de la prueba. Por eso esa mujer o ese caballero que dice no podemos tener una infección porque el Papanicolaou salió normal, no. El Papanicolaou lo que nos está diciendo es no hay displasias, no hay precáncer o no hay cáncer propiamente dicho. ¿Y cuando hablamos del ultrasonido, es esto igual? Es que el ultrasonido detecta lesiones grandes. El ultrasonido es simplemente como si uno pudiese ver así, a cielo abierto el abdomen. De manera que lo microscópico no se ve. Por eso el ultrasonido no sirve en el proceso de diagnóstico de estas infecciones. Mauro, por ejemplo, cuando se le detecta a él una infección, ¿ella automáticamente también la tiene o viceversa? Bueno, eso va a depender del tiempo que tengan de estar juntos. Pero si estamos hablando de una relación que tiene más de un año, más de 6 meses, o el matrimonio clásico de 8, 10, 12, 14, 20 años, lo que se le detecte a uno, vamos a tener que buscarlo hasta la saciedad para detectárselo al otro miembro de la pareja. Es más, tenemos que ser mucho más precavidos. Aunque nos costara encontrarlo o no lo pudiéramos encontrar, siempre es de un buen juicio, siempre es prudente tratar a los dos, aunque solo en uno de los dos encontremos una prueba positiva. Nos preguntan por qué a veces un varón se hace un examen y le sale negativo y este mismo examen se lo vuelve a hacer y le sale positivo. Es que las enfermedades de transmisión sexual son difíciles de diagnosticar. Esto es particularmente cierto con el herpes, con la clamidia y con el papiloma. Entonces va a depender del momento en que se encuentra la infección. Puede que hoy él tenga un brote, por ejemplo, de herpes muy florido y entonces el examen es muy fácil. Lo detecta fácilmente. A lo mejor en 2, 3 días, al día siguiente u 8 días después, el brote pasó y los niveles que se detectan en sangre han disminuido. Por eso siempre hay que ser claros. Lo que cuenta es la prueba positiva.
lo que tenemos que tomar es la prueba que detectó la infección, aunque luego existan otras pruebas que no la logran detectar. Es decir, una vez que sabemos que está, que la prueba es positiva y que se acompaña todo el respaldo clínico, lo asumimos como un diagnóstico. Cuando hablamos de sexo oral, Mauro, ¿las infecciones son frecuentes? Diríamos que el sexo oral es la práctica más segura de todas las prácticas sexuales. Estamos hablando de que el sexo oral es el que menos transmite este tipo de infecciones y hay algunas que ni siquiera se van a transmitir a través de esta práctica. Por eso, hoy por hoy ocupa el primer lugar dentro de las prácticas menos riesgosas o más seguras, como queramos ponerla, a la hora de hablar de infecciones de transmisión sexual. ¿Y el sexo anal, las infecciones son riesgosas? Aquí tenemos que decir lo contrario. El sexo anal, por definición, es la práctica que acarrea más riesgo. Por eso, dentro del ABC de la práctica del sexo anal, siempre hay un requisito, el uso del preservativo. Por un lado, porque propicia, favorece, hace más fácil la introducción del pene. Y segundo, porque al provocar esas pequeñas grietas, que son microscópicas y fisuras, al estar el preservativo, disminuye la posibilidad de un contagio venéreo. Nos preguntan, Mauro, que si una mujer o un varón puede infectarse de la misma enfermedad 2 veces. 2, 3, 4, 5 y 70 veces 7. Eso es lo que tenemos que entender. Para la mayoría de las enfermedades, haberlas adquirido no me deja inmunidad. Por ahí hay un par de enfermedades de transmisión sexual, algunos tipos de hepatitis B, en fin, pero para el grosor, para lo que estamos hablando, que es papiloma, la gonorrea, la sífilis, se pueden tener todos los episodios que se quiera, si así de irresponsable o de riesgoso soy con la práctica sexual. De ahí lo importante de mantener la sensatez cuando hablamos de contagio y de relaciones sexuales. Mauro, en un matrimonio, ¿una presencia de alguna de estas infecciones quiere decir infidelidad? Esta es una pregunta delicada, complicada, que tenemos que barajar despacio. Hay algunas enfermedades que nos hablan hasta del momento en que se adquirió. Por ejemplo, una gonorrea que da secreción por el caño de la orina, orinas pus, te arde, significa que 3 a 5 días antes uno de los dos se contagió. Una sífilis que te produce un chancro, una úlcera a nivel de los genitales, significa que 10 a 90 días antes uno de los dos se infectó, tuvo la relación infectante. Pero no es así para el gran grueso de las infecciones. Papiloma significa que en algún momento, saber cuándo se infectó, lo mismo clamidia, lo mismo herpes. Por eso hoy somos muy claros y categóricos. Cuando hacemos el diagnóstico, sobre todo de las nuevas enfermedades de transmisión sexual, no podemos hablar ni de infidelidad, ni podemos saber hace cuánto tiempo la adquirió él o ella, ni podemos saber si fue él o si fue ella. Digo este escenario sobre todo porque hoy tanto hombres como mujeres suelen tener vida sexual antes de casarse. Mauro, una televidente nos hizo la siguiente consulta. Ella dice que nunca ha tenido relaciones sexuales, sin embargo, le hicieron un examen y le salió positivo en el virus de papiloma humano. ¿Es esto posible? Sí, es que recordemos que para el virus del papiloma no es necesario la penetración como tal para que se dé el contagio. Los roces sexuales entre el pene y los genitales femeninos es más que suficiente. Así que una mujer núbil, una mujer señorita puede tener este virus. Mauro, cuando hablamos del papiloma, ¿el tratamiento para el hombre es el mismo que el de la mujer? Esto es una de las cosas que tenemos que entender. Son muchas las enfermedades, son muchas las infecciones donde los tratamientos son totalmente diferentes. De manera que tiene que ir ella y tiene que ir él. Tienen que ir los dos para recibir cada uno el tratamiento que como hombre y como mujer necesitan y requieren. ¿Hay personas más vulnerables a algún riesgo de infección que otras? Sin lugar a duda, los adolescentes. Las infecciones avanzan mucho más rápido. El virus del papiloma lesiona más cuando se adquiere antes de los 18 años. De igual manera, los fumadores, hoy la sabemos bien. Y hay diferentes riesgos, los diabéticos, el sobrepeso, todo lo que deteriore la salud en general me vuelve mucho más vulnerable, pero sobre todo los adolescentes. Mauro, muchas veces llegan al consultorio a decirnos que ¿para qué me voy a hacer un examen? Por ejemplo, el del SIDA. Si sale positivo no hay nada que hacer. ¿Es esto cierto? Hoy diría yo que el HIV, el VIH-Sida, es la infección número 1, la que se roba el protagonismo. Y aún siendo tan temida, tenemos que decir que la inmensa mayoría de estos pacientes con un tratamiento van a llevar una vida prácticamente normal y van a vivir muchísimos años. Pero si no se la detectan, puede infectar a la pareja,
Puede que la pareja se embarace y el niño se nos infecte, de manera que sobran razones para hacerse esta y todas las pruebas cuando sabemos que hemos asumido una conducta de riesgo. Mauro, ¿en todas las infecciones se pueden presentar lesiones genitales? Ese es el problema. El problema es que, por ejemplo, para el virus del papiloma, menos de 7 de cada 100 hombres hacen lesiones que se puedan ver a simple vista. Vamos a necesitar un microscopio y así sucesivamente con el resto de infecciones de las nuevas, de la segunda y tercera generación. Por eso es que hay que consultar, aunque no haya ninguna lesión evidente. Nos preguntan si estas infecciones pueden generar problemas sexuales. Sin lugar a dudas. Hoy sabemos que es muy reciente, que pueden provocar eyaculación precoz, problemas de erección en el hombre, dificultad para conseguir el orgasmo en la mujer y hasta pérdida en el deseo sexual. ¿Una infección se puede presentar en la primera relación sexual? Claro que sí. ¿Por qué? Porque en realidad es simplemente el contacto entre los genitales que basta y sobra para que se produzca la infección. No es que se requiere vivir con él 6 meses, vivir con él 100 años para que se me pase. Una relación sexual puede ser más que suficiente. Jacques de Betancourt es el médico francés que acuñó el término enfermedad venérea. Por muchos años, las enfermedades de transmisión sexual eran llamadas Gallicus morbus, es decir, mal francés, denominación que causaba repudio dentro del pueblo galo. Betancourt ideó este término de Venus, la diosa griega del amor carnal. Con el tiempo se convirtió en un vocablo refinado y aceptado con buen gusto por la comunidad médica europea. Fue con el paso de los años que el término fue asumiendo un carácter peyorativo al punto que a fines del siglo XX la Organización Mundial de la Salud recomendó sustituirlo por el de enfermedades de transmisión sexual. Esto es parte del sexo que hizo historia. La palabra crea sus propios simulacros. Cuando hablamos de enfermedades venéreas, todos entendemos de lo que estamos hablando. Por eso, cuando la Organización Mundial de la Salud dijo, llamémoslo enfermedad de transmisión sexual, hubo un grupo de personas que no comprendió a qué se estaba refiriendo ese término. Luego comenzó a hablarse de infecciones de transmisión sexual y comenzaron una serie de conceptos y denominaciones que realmente provocan desconcierto. Las cosas hay que hablarlas por su nombre. Sí, enfermedades venéreas para decir enfermedades de transmisión sexual, como le quede a usted mejor. Pero si tiene duda, consulte ante cualquier molestia o ante cualquier riesgo. Y atención familia, sí, nos indican que la trivia de la semana está presente para que todos en casa participen y para que todos aprendamos. Raven, a nombre de Juventus, el tratamiento actual para los problemas de erección, presenta la trivia sexual de la semana. ¿Cuáles son las enfermedades venéreas más frecuentes en el mundo? 1. VIH-Sida, hepatitis, linfogranuloma. 2. Sífilis, gonorrea, chancro. 3. Papiloma, clamidia, herpes. Queremos saber su respuesta. Ingrese en este mismo momento en nuestro nuevo muro en Facebook. Raven, el laboratorio de siempre, con los medicamentos de hoy. Para citas o consultas, usted puede llamar a las clínicas del Dr. Mauro a los siguientes números.